La mesa estaba elegantemente puesta en el comedor de la casa de mi abuela Pilar. El aroma del pollo asado mezclado con hierbas frescas llenó el aire y no pude evitar la sensación de anticipación. Fue una cena familiar, un momento que siempre esperé con ilusión. Pero al mismo tiempo, la tensión flotaba en el aire, como una nube pesada. Clara, mi nuera, estaba especialmente emocionada, como si este fuera su gran momento. «Joaquín, te va a encantar el plato especial que preparé. Es una receta familiar», dijo, con un brillo en sus ojos. «Eso espero», respondí, tratando de mantener mi tono ligero, pero no pude evitar notar la mirada sospechosa que Pilar le dio a Clara. Mi abuela, de unos 90 años y con una sabiduría que solo el tiempo puede aportar, parecía vacilante. «¿Estás segura de que no necesitarás ayuda, Clara?», preguntó, con la voz temblorosa, mientras observaba a su nuera colocar el plato sobre la mesa. La tensión era palpable y me sentí dividida entre la lealtad a mi abuela y el deseo de apoyar a Clara, que estaba tan emocionada. «No se preocupe, doña Pilar. Estoy aquí para arreglar todo», dijo Clara, guiñándome un ojo. Sonreí, pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Mientras todos se sentaban a la mesa, Clara comenzó a servir su plato especial. El color vibrante de la comida y el aroma que desprendía eran innegablemente tentadores, pero la mirada de Pilar seguía preocupándome. Ella vaciló, mirando el plato como si fuera una trampa. «Ve, abuela, inténtalo». Seguí la receta al pie de la letra, animó Clara, pero Pilar no parecía convencida. Con un profundo suspiro, tomó su tenedor y lentamente se llevó un trozo a la boca. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Lo que debería haber sido un momento de alegría se convirtió en una escena de suspenso y sentí que mi corazón se aceleraba. Lo primero pareció no causar ninguna reacción, pero pronto, la expresión de Pilar cambió abruptamente. Sus ojos se abrieron y antes de que pudiera reaccionar, comenzó a ahogarse. «Piedra angular», grité, levantándome de mi silla, mientras el pánico se extendía por toda la habitación. Clara me miró horrorizada y le temblaban las manos. «Abuela, Rasper». La animé y corrí hacia ella, pero ver a Pilar luchando en su silla fue aterradora. Mi mente estaba en un torbellino. «¿Cómo puede estar pasando esto? ¡Que alguien me ayude!», grité, mientras el resto de la familia se agolpaba a nuestro alrededor. El sonido de las sillas arrastradas y los murmullos nerviosos de la familia se convirtieron en un caos ensordecedor. «Llame una ambulancia», le ordené a uno de mis primos, que estaba paralizado de miedo. Mi abuela se retorcía y yo no sabía qué hacer. Clara, por su parte, quedó paralizada, con los ojos llenos de lágrimas y desesperación. «Joaquín, yo no sé qué pasó», ella arrulló. La preocupación por la salud de Pilar era abrumadora, pero la forma en que se comportaba Clara me hacía sospechar cada vez más. «Cálmate, abuela. Estoy aquí contigo», traté de mantener la voz firme, pero la verdad era que estaba aterrorizada. El mundo que nos rodeaba parecía girar mientras Pilar luchaba por respirar y yo sentía el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. El tiempo pareció pasar hasta que finalmente escuché la sirena de la ambulancia a lo lejos, un sonido que me trajo un pequeño alivio. Tan pronto como llegaron los paramédicos y comenzaron a atender a Pilar, una ola de culpa y preocupación invadió mi corazón. La mirada de Clara, una mezcla de horror y desesperación, me hizo cuestionarlo todo. ¿Qué había realmente en la comida? La tensión que antes era invisible ahora se convirtió en un monstruo al acecho. Y, con un nudo en el estómago, me di cuenta de que aquella cena familiar, que se suponía sería un momento de unión, estaba a punto de convertirse en una pesadilla. El caos se apoderó de la habitación en cuanto Pilar cayó de su silla. El impacto de su cuerpo contra el suelo produjo un ruido sordo, como si el mundo a nuestro alrededor se hubiera quedado en silencio por un momento. El aire se volvió pesado, lleno de un miedo que nunca antes había sentido. Las voces de mis familiares se convirtieron en ecos lejanos mientras me lanzaba junto a mi abuela, tratando de entender qué estaba pasando. «Abuela, abuela». La llamé, sosteniendo sus manos frías. Sus ojos,
normalmente llenos de vida y sabiduría, ahora estaban perdidos, vagando en busca de algo que no podía encontrar. Su expresión era de pánico y el grito ahogado que la consumió fue la imagen más aterradora que jamás había presenciado. Clara quedó paralizada, con las manos tapándose la boca, mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Calma, calma. Llama a la ambulancia. Grité, sin saber si me estaban escuchando. La voz de Clara sonó distante, pero pronto escuché su orden nerviosa para que alguien hiciera la llamada. Mi mente era un desastre. Amaba a Clara. Pero, ¿qué le había pasado a mi abuela? ¿La comida? ¿La comida que Clara había preparado? Mi corazón se aceleró. Pilar, respira hondo. Tomar una respiración profunda. Supliqué, tratando de mantener mi voz firme. Pero la abuela estaba librando lo que parecía una batalla perdida. La gente a nuestro alrededor comenzó a reunirse, cada uno tratando de ofrecer ayuda, pero la desesperación no se disipó. El tiempo parecía haberse ralentizado y quedé atrapado en una pesadilla. Finalmente, las sirenas de las ambulancias resonaron en la calle. El sonido me produjo un pequeño alivio, pero ver a mi abuela inconsciente me angustió aún más. Cuando los paramédicos ingresaron, el lugar se convirtió en un torbellino organizado de acciones. La evaluaron rápidamente y me alejé, incapaz de mirar mientras intentaban estabilizarla. Joaquín, ¿qué pasó? Clara finalmente encontró su voz, pero su desesperación la hizo casi irreconocible. Las lágrimas fluían libremente ahora y la expresión de horror en su rostro me dejó desgarrado. Quería consolarla, pero la ira y la preocupación por mi abuela estaban en su punto más alto. No lo sé, Clara. Tienes que decirme qué había en esa comida. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Su mirada se cerró, una barrera invisible se levantó entre nosotros. Yo, no lo sé. Simplemente seguí la receta. Ella sacudió la cabeza y le temblaba la voz. Por favor, Joaquín, no quería que esto pasara. La ambulancia finalmente partió llevándose a Pilar en una carrera contrarreloj. La seguí, pero la tensión entre Clara y yo se hizo palpable. ¿Qué ha pasado? No lo pude entender. En el auto, la luz roja de la sirena se reflejaba en sus ojos y supe que el pánico se estaba convirtiendo en algo más profundo. Joaquín, por favor, ¿me crees? Preguntó Clara, su voz ahora un susurro. No sé si puedo, respondí, con el corazón apesadumbrado. Tienes que decirme la verdad. ¿Qué pusiste en la comida? La pregunta quedó flotando en el aire y el silencio que siguió fue ensordecedor. Ella miró hacia otro lado y su respiración se aceleró. No puse nada malo, lo juro. Solo quería complacer a tu abuela. Sus palabras estaban llenas de una sinceridad que quería creer, pero la duda comenzaba a erosionar la confianza que tenía en ella. Cuando finalmente llegamos al hospital, el ambiente era frío e impersonal. El olor a desinfectante llenó mis fosas nasales y miré a mi alrededor, buscando alguna señal de mi abuela. La tensión entre nosotros siguió creciendo y no sabía cómo afrontarla. Clara parecía pequeña y perdida, y quise consolarla, pero la culpa y la incertidumbre me detuvieron. Joaquín, te necesito. No dejes que esto nos separe, suplicó con los ojos llorosos. Mientras la observaba, me di cuenta de que la situación nos superaba. Estábamos a punto de cruzar un umbral que podría cambiarlo todo. La sala de espera del hospital se llenó de un silencio tenso, ese tipo de silencio que grita, que hace que el tiempo parezca pasar a un ritmo agonizante. El contraste entre el frío de las paredes blancas y el calor de la preocupación que me consumía era casi insoportable. Me sentaba en esas sillas incómodas, con las manos entrelazadas, esperando noticias de mi abuela. Lo que iba a ser una cena familiar se convirtió en una pesadilla. Poco después llegó Teresa, la hermana de Clara. Su rostro estaba pálido, y a pesar de la gravedad de la situación, había algo más en sus ojos. ¿Un destello de desconfianza? Tan pronto como se acercó, me di cuenta de que había algo que quería decirme. Joaquín, empezó en voz baja, casi furtiva. Necesitamos conversar. ¿Sobre qué? Pregunté, tratando de ocultar mi aprensión. Acerca de Clara.
Su nombre cayó de sus labios como si tuviera peso. Siempre he desconfiado de ella, especialmente cuando se trata de tu abuela. ¿Desconfianza? ¿Por qué? Curiosidad mezclada con indignación en mi voz. No quería creer que Clara pudiera tener alguna intención maliciosa. Ella era la mujer que amaba, la mujer con la que soñaba construir un futuro. Ella siempre tuvo una ambición inmensa. Y ya sabes, Joaquín, cómo es tu abuela. Clara siempre se sintió inferior a ella, y eso la obsesionó con demostrar su valía. Teresa se cruzó de brazos mirando al suelo. Lo he visto antes, en otras situaciones. Y ahora, con lo que pasó, no puedo evitar pensar que podría haber algo más. ¿Estás diciendo que le haría algo a su abuela? La idea me dejó en shock. ¿Cómo podía pensar así sobre la mujer que amaba? No lo sé, pero la forma en que se comportó durante la cena. Parecía nerviosa, como si estuviera ocultando algo. Teresa me miró a los ojos, buscando alguna conexión. ¿Y ese plato especial que hizo? ¿No notaste que Pilar dudó antes de comer? Ella simplemente fue cautelosa. Teresa. No podemos acusarla sin pruebas. La actitud defensiva surgió en mí como un instinto, pero la duda comenzó a invadir mi mente. Lo que insinuaba Teresa era muy grave. No digo que Clara haya hecho nada intencionalmente, pero hay que tener cuidado. La ambición puede hacer que la gente tome decisiones terribles. La expresión de Teresa era seria y supe que ella realmente se preocupaba por nuestra abuela. El tiempo pareció escaparse entre mis dedos mientras esperábamos. Miré el reloj cada segundo. Mi corazón se aceleraba con cada movimiento que aparecía. Cuando apareció una enfermera, todo mi cuerpo reaccionó, levantándose al instante. La señora Pilar ya está estable, pero aún bajo observación. Podrás visitarla pronto. La voz de la enfermera era tranquila, pero no pudo aliviar completamente mi miedo. Voy contigo, dijo Teresa, mientras nos dirigíamos hacia el dormitorio. La tensión era palpable y una parte de mí deseaba que todo esto fuera solo una pesadilla de la que pudiera despertar. Pero la realidad se imponía a cada paso y no podía ignorar lo que estaba en juego. Al entrar a la habitación, vi a mi abuela en una cama. Su expresión era una mezcla de alivio y confusión. Joaquín, querido, dijo, levantando la mano en un gesto débil. ¿Qué sucedió? Te sentiste mal, abuela. Ya estamos aquí. Me acerqué, sosteniendo su mano. ¿Estás bien? Sí, pero, fue la comida, ¿no? Su voz tembló. Su mirada buscó respuestas y me di cuenta de que, incluso en su condición, estaba más atenta de lo que muchos podían imaginar. Estamos tratando de entender qué pasó. Miré a Teresa, que estaba a mi lado, y pude ver que ella también estaba preocupada. El silencio que siguió fue pesado y supe que pronto tendríamos que afrontar la verdad. La duda sobre Clara flotaba en el aire y no pude evitar pensar que necesitaba descubrir qué estaba pasando realmente. La mañana después de la fatídica cena estuvo marcada por una nube de incertidumbre y angustia que se cernía sobre mí. Después de horas de espera en la habitación del hospital, la imagen de mi abuela Pilar, caída y asfixiada, todavía estaba grabada en mi mente. Como un eco lejano, la escena se repetía a cada momento. La mirada desesperada de la abuela, el pánico en la mesa y el silencio ensordecedor que siguió a su desmayo. Ahora necesitaba entender lo que realmente había sucedido esa noche. Con un arrebato de determinación decidí visitar la casa de Clara. El sol brillaba intensamente, pero no había calor en mi corazón. La duda ardió con más fuerza. Al entrar a su casa me envolvió una mezcla de nostalgia y desconfianza. El aroma de las especias que antes me daban la bienvenida ahora sonaba como una advertencia. Mientras caminaba por la cocina, mis ojos se fijaron en un frasco de especias, que estaba ligeramente escondido detrás de otros frascos. La etiqueta no le resultaba familiar. Mezcla secreta de especias, decía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo en esa mezcla que no encajaba del todo. Tomé la botella en mis manos observando cada detalle, cada inscripción. ¿Qué había puesto Clara en esa comida? Por impulso decidí preguntar a los vecinos. Fui a casa de doña Lucia,
una señora que siempre estaba pendiente de todo lo que pasaba en el barrio. Tan pronto como llegué, me saludó con expresión preocupada. «Joaquín, cariño, ¿qué pasó con tu abuela?», preguntó, ya conociendo la situación. «Usted se está recuperando, doña Lucia, pero necesito entender qué pasó». La comida que preparó Clara, hice una pausa, respirando profundamente. «¿Sabes si alguna vez ha tenido problemas antes?». Su expresión cambió. Entrecerró los ojos, como si estuviera sopesando cada palabra. «Escuché rumores, hijo mío». Clara, Clara tenía novio, un chico llamado Lucas. Él desapareció hace un tiempo y desde entonces venimos diciendo que ella ya no es la misma. ¿Qué descubriste? El nombre Lucas resonó en mi mente. Recuerdo que Clara lo mencionó en tono despectivo, pero nunca pensé que hubiera algo más profundo ahí. ¿Qué sabes sobre él?, pregunté, desesperada por respuestas. Dicen que la chantajeó. Su familia tenía problemas económicos y él lo sabía. Era un chico peligroso, Joaquín. No sabemos qué pasó con él, pero... Doña Lucia vaciló, mirando a su alrededor, como si temiera ser escuchada. Siempre pensé que Clara guardaba secretos. Después de su desaparición, nadie la miró con buenos ojos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. La imagen de Clara, la mujer que amaba y que parecía tan inocente, comenzó a desvanecerse, dando paso a una figura oscura, rodeada de misterios. ¿Qué más podría estar escondiendo? Doña Lucia, ¿crees que pudo haber hecho algo con la comida? Pregunt, mi voz temblaba. No sé, querido, pero será mejor que tengas cuidado, respondió ella, con una mirada seria. Regresé a casa, cada paso más pesado que el anterior. La idea de enfrentarme a Clara me aterrorizaba, y al mismo tiempo, me impulsaba. Necesitaba entender la verdad, necesitaba saber si ella estuvo involucrada de alguna manera en lo que le pasó a mi abuela. La mente bullía de preguntas y la angustia crecía. Tan pronto como entré a la casa, tomé mi celular y llamé a Clara. El timbre sonó interminablemente, hasta que finalmente ella respondió. Su dulce voz contrastaba con lo que yo sentía. Hola, Joaquín. ¿Cómo está la abuela?, preguntó, con un tono que parecía genuinamente preocupado. Clara, tenemos que hablar. Sobre la cena, sobre la comida. ¿Qué le pusiste? Silencio. Del tipo pesado, lleno de secretos tácitos. Joaquín, no es momento para esto, comenzó, pero yo la interrumpí. No, Clara. Sí, es hora. La abuela casi muere y sabes que algo no está bien. Usted no entiende. Su voz se elevó un poco, revelando una grieta en su fachada tranquila. Solo quería agradar, regalar algo especial a la familia. ¿Pero qué pasa con el condimento? ¿Qué había adentro? Yo Parisian. No lo sé, Joaquín. Yo no. Clara, tienes que decirme la verdad. Grité. La frustración se apoderó de mí. ¿La verdad? La verdad es que no soy perfecta como te imaginas. Está buena. Y no tengo que explicarte nada. Incómoda con la ira en su voz, me di cuenta de que estaba frente a una muleta que podría desmoronarse en cualquier momento. Y en ese momento, la idea de que Clara podría no ser quien yo pensaba comenzó a solidificarse en mi mente. El ambiente en el hospital era tenso y opresivo. Estaba sentada en una de las sillas de plástico de la sala de espera, con las manos entrelazadas inquietamente, tratando de procesar todo lo que había sucedido. La mirada preocupada de Teresa me siguió. Ella estaba allí, pero había un abismo entre nosotros, una sombra de desconfianza flotando en el aire. Clara había salido a tomar un café, pero no podía dejar de pensar en la comida que había preparado. La botella de condimento que encontré no me dejaba en paz. Cuando Clara regresó, tenía los ojos rojos y una profunda tristeza en su rostro. Me levanté y la enfrenté, con la indignación creciendo en mi pecho. Clara, tenemos que hablar. Sobre el condimento. Ella vaciló, su respiración se aceleró y finalmente respondió. Joaquín, no es momento para eso. Tenemos que preocuparnos por la abuela. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Señalé el pasillo donde podrían estar los médicos,
tratando de no dejar que mi ira se derramara. No puedes simplemente ignorar lo que pasó. ¿Qué pusiste en esa comida? Clara se alejó un poco, como si la hubieran golpeado. No le puse nada. Hice lo que siempre hago. No es mi culpa que ella no pudiera tragarlo. No es tu culpa. No podía creer lo que estaba escuchando. La abuela está en el hospital, Clara, y no me respondiste. ¿Qué había en ese condimento? Ella miró hacia otro lado y por un momento, vi una debilidad que no había conocido antes. Fue simplemente un condimento especial. Algo diferente que encontré. ¿Algo diferente? ¿Qué quieres decir? Siempre le preparabas comida a la abuela. ¿Por qué cambiarías ahora? Mi voz era fuerte y los ojos de los demás en la habitación se volvieron hacia nosotros. No me importó. Lo que estaba en juego era mucho más importante. En ese momento, Teresa se acercó, con una expresión de determinación en su rostro. Joaquim, tal vez deberías escuchar lo que Clara tiene que decir. ¿Escuchar qué? ¿Qué podría haber intentado lastimar a su propia abuela? Estaba al límite entre la racionalidad y la emoción. Sabes que esto no tiene sentido. Clara, debes ser honesta. Clara miró a Teresa en busca de apoyo, pero su hermana se limitó a negar con la cabeza, un gesto que parecía una advertencia. Joaquim, hay cosas que no sabes, del pasado de Clara. ¿Pasado? ¿Qué tiene eso que ver con lo que pasó? La confusión y la frustración se mezclaron dentro de mí. Si sabes algo, ahora es el momento de hablar. Yo no quería que supieras eso, comenzó Clara, con la voz temblorosa. Mi exnovio me chantajeó. Utilicé esa especia como una forma de vengarme de él, pero no se suponía que hiciera sentir mal a la abuela. Lo juro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me estás diciendo que te estabas vengando de alguien y que eso pudo haber tenido consecuencias para mi abuela. No fue así. Estaba desesperada. Joaquim. Él se enteró de todo y yo no supe qué hacer. Los ojos de Clara estaban llenos de lágrimas y no sabía si creerle o no. En ese momento pasó una enfermera y la seguí con la mirada. El hospital, con sus paredes blancas y su luz fría, parecía un escenario de pesadilla. Necesitaba respuestas, claridad. Fue entonces cuando Teresa, con expresión decidida, sacó algo de su bolsillo. Tengo algo que puede aclarar todo esto. Mostró un pequeño dispositivo y mi atención se centró en él. Un vídeo de la cena. ¿Un vídeo? ¿Qué estás diciendo? La incredulidad se apoderó de mí. ¿Filmaste la cena? Lo estaba documentando para nuestro proyecto familiar. No pensé que sería tan importante hasta ahora. Teresa me miró y su determinación era palpable. Pero lo que vi, podría cambiarlo todo. Clara estaba pálida y la tensión en el aire era casi insoportable. ¿Qué viste, Teresa? Pregunté, la ansiedad aumentando en mí. Vi una mano desconocida agregando algo a la comida. Era la mano de Clara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Clara, que parecía a punto de desmayarse, y luego a Teresa, que estaba parada a mi lado, firme pero visiblemente conmocionada. Clara, tú, ¿cómo pudiste? La decepción en mi voz era innegable. No quería creer que la mujer que amaba pudiera haber hecho algo tan horrible. Esto es serio. No es así como lo pretendía. Clara gritó, su voz quebrada por la desesperación. No quería que eso sucediera. Pero sus palabras ahora parecían vacías. Todo lo que quería era proteger a mi abuela. Y ahí estaba Clara, en el centro de todo, la fuente de todo el dolor. ¿Qué haría ahora? La habitación estaba en silencio, ese silencio denso que sofoca y pesa. El vídeo que se había reproducido en la pantalla del móvil de Teresa aún resonaba en mi mente. La imagen clara de la mano de Clara, mezclando una sustancia desconocida con la comida, parecía una pesadilla repetida. No podía creer que la mujer que amaba estuviera detrás de todo esto. Mi corazón latía salvajemente mientras miraba a Clara, con sus ojos llenos de desesperación y miedo. ¿Por qué hiciste eso? Mi voz salió más como un susurro,
pero la intensidad de mi mirada no dejó lugar a dudas. Joaquín, no lo entiendes. Yo estaba desesperada. Tu abuela siempre me menospreció, siempre me trató como si fuera inferior. Clara meneó la cabeza, intentando justificar lo injustificable. Ella nunca aceptó que yo sabía cocinar, que tenía talento. Esa comida fue solo una forma de demostrar que podía hacer algo especial. ¿Especial? Casi matas a mi abuela. La ira se apoderó de mí y el dolor se convirtió en un grito. ¿Y todavía tienes el coraje de justificarte? ¿No ves que esto es un crimen? No era mi intención. Solo quiero que vea que soy lo suficientemente bueno. Clara se arrojó a mi lado, agarrando mi mano con fuerza. Por favor, Joaquín, tienes que creerme. Yo no soy así. La habitación parecía estar al borde del colapso. Pilar, que se estaba recuperando, escuchó todo desde la habitación de al lado. Su voz, aunque débil, resonaba con una autoridad que no podía ser ignorada. Él llega. No más mentiras, Clara. Siempre supe que eras capaz de algo como esto. Te disfrazaste de buena nuera, pero la verdad siempre sale a la luz. Clara se giró con los ojos llenos de lágrimas, pero Pilar no mostró compasión. ¿Pensaste que podrías derrotarme? ¿Que no vería más allá de sus oscuras intenciones? Esto no es solo un juego. ¿Has olvidado que he vivido mucho tiempo y que sé el tipo de veneno que estabas usando? Pilar, por favor no hagas esto. Clara suplicó, pero ya era demasiado tarde. La verdad fue expuesta ante todos nosotros. No tengo nada que perder, Clara, respondió con firmeza Pilar. ¿No ves lo que has perdido? En ese momento llegó la policía y el sonido de la sirena cortó el aire pesado de la habitación. Clara me miró buscando apoyo, pero no pude corresponderle. La realidad era clara. Ella había elegido su camino. Joaquín, por favor, no dejes que me lleven. La súplica de Clara resonó en el aire, pero yo me quedé paralizada. La amaba, pero lo que había hecho era imperdonable. Entró la policía y uno de ellos se acercó a nosotros. Necesitamos llevarla. La evidencia es clara. No, no, no. Joaquín, no puedes permitir que esto suceda. Clara empezó a llorar y a luchar, pero fue en vano. La miré, con el corazón roto, mientras se la llevaban. Cuando la puerta se cerró, una oleada de alivio recorrió mi cuerpo. Finalmente, me liberé del peso emocional y la manipulación. Miré a Pilar, que estaba visiblemente emocionada, pero firme. Prometo cuidar de ti, abuela, dijo, tomándole la mano. No te volverá a pasar nada. Estoy aquí y siempre lo estaré. Ella sonrió, una expresión de gratitud y amor. Eres un buen tipo, Joaquín. No olvides a tu familia. En ese momento, Teresa se acercó, sus ojos brillaban con un nuevo propósito. Siempre estuve a tu lado, Joaquín. Siempre he creído en ti y en tu capacidad para afrontar esto. Estamos en esto juntos. Juntos, repetí, mientras un nuevo sentimiento de esperanza comenzaba a brotar dentro de mí. La vida había cambiado, pero estaba decidido a reconstruir lo que se había perdido. El futuro era incierto, pero con Pilar y Teresa a mi lado me sentía preparada para afrontar cualquier desafío que se me presentara.